¿Cómo les va? ¿Qué tal? Bienvenidos a Café Político, otro lunes más que estamos acá en Canal 2 Volcable para charlar un ratito sobre política, ¿no? Esta semana muy importante porque el domingo fueron las elecciones, el domingo 7, hay resultados, hay concejales nuevos y hoy, el otro día estuvimos con Paco Guida, estuvimos con Augusto Bianchi y hoy nos visita Rocío Constantino, una joven gilense que será concejala a partir del 10 de diciembre, ¿no? Hola, Ro, ¿cómo andás? Hola, Marce, muchas gracias por la invitación. Me cuesta mucho hacer esta con vos porque te quiero mucho y nos conocemos bastante bien. Bueno, a ver, ¿qué te pasó el domingo? A ver, contame. El domingo la verdad que... Más allá de que fuiste elegida, ¿no? La verdad que me sorprendió la cantidad de gente que fue a votar. Sinceramente esperaba que fueran menos vecinos a votar. Y cuando comenzó la mañana, yo estaba de fiscal general en una escuela, cuando empezó la mañana empecé a ver que se acercaba bastante gente a votar, eso me dio alegría, la verdad que sí. Y después, bueno, transcurrió todo el día con la esperanza, no muy ilusionada la verdad, pero bueno, terminamos con la alegría de que habíamos ganado y de que, bueno, a partir del 10 de diciembre seré concejal. Bueno, doble alegría, porque si no esperabas ser elegida, es de doble alegría, ¿no? Sí, sin dudas. La verdad no lo esperaba, fue una sorpresa, así que bueno, lo asumiremos con responsabilidad. Por supuesto, ya lo sé, lo vas a hacer muy bien. No es ajeno para vos el consejo, trabajás en el consejo, ¿no? Trabajo en... O sea que lo que digo es que quizás para otra persona, como a Paco Ida, por ejemplo, que nunca fue concejal, para vos va a ser más fácil conocer el mecanismo, el funcionamiento y todo eso, pero ya lo conocés. Sí, tengo muy claro el funcionamiento del consejo porque desde el 2021 que trabajo en el consejo en la parte de prensa, haciendo lo administrativo y un poco lo de prensa, pero bueno, ahora me toca otro rol que conozco desde lo administrativo, veremos cómo me va a sentar la banca. Sí, que no es lo mismo, por supuesto. Que no es lo mismo, claro. Ahora, pasás de una tarea sumamente divertida a algo muy aburrido, es mi opinión, ¿no? Sí, es un desafío, me gustan los desafíos y lo haré con lo que se pueda y estando cerca de los vecinos, que fue un poco lo que dije en la campaña. Bueno, vos me hiciste una nota. Sí. Para mí es importante que el consejo tenga las puertas abiertas a los vecinos, que nos conozcan. Esto es una realidad, que los vecinos no saben quiénes son los concejales, qué hacen, dónde están. Bueno, pero eso no digo culpa, sino es una falencia del mismo consejo, ¿no? Más allá de que vos haces mucho por eso, porque vos mantenés una cuenta de Instagram, mandás el orden del día, el día de la sesión ponés en la Instagram los temas que se van a tratar, pero me parece que falta más para que la comunidad sepa de qué se trata esto del Consejo Deliberante, ¿no? Sí, creo que eso tiene que ver con quienes manejan el consejo. Yo siempre digo, en estos años que trabajé en el consejo, que cada presidente o cada autoridad viene con su librito. Obviamente. Y que cada 2 años o 1 año, depende de lo que se decida, cada presidente decide qué hacer y de qué forma comunicar. Sí, me acuerdo. Uno le puede brindar muchas herramientas, pero después si ese presidente o presidenta no quiere eso o quiere otra cosa, uno se va adaptando. Me acuerdo que, por ejemplo, José Luis Miano lo llevaba a las localidades. Algo que se puede hacer. Que se puede hacer, está bueno, porque a veces el vecino de una localidad se siente muy lejos de la planta urbana y se siente mucho más lejos del Consejo Deliberante, ¿no? Después vino esto del Consejo Deliberante Juvenil, que quedó como una costumbre, que está bueno también que los chicos participen de la tarea legislativa, sepan de qué se trata, ¿no? Eso me pasó en esta campaña, justamente dando una charla con los chicos que no tenían idea de esto, de esa herramienta que existe, que es el Consejo Deliberante Estudiantil. El año pasado se hizo, este año no. También tiene que ver con decisiones de las cabezas del consejo y de los tiempos, porque las escuelas tienen muchas actividades, sí, sobre todo después del receso invernal para acá. Este año por una cuestión de agenda no se pudo hacer. Y la verdad que está buenísimo porque los chicos se interiorizan en qué hace un concejal, hacen el trabajo en comisión, preparan un proyecto. Esos proyectos después pasan al Consejo Deliberante Común
y ahí es cuando los concejales deben aprobar, desaprobar o modificar esos proyectos. Bueno, ha habido proyectos que han salido de los chicos que después se cristalizaron como ordenanza, ¿no? El de las bolsas... Las bolsas, por ejemplo, camisetas. Reutilizables. Eso fue un proyecto del secundario Nuestra Señora de Luján en ese momento, que se materializó y hoy seguimos usándolo en nuestra ciudad. Creo que ese fue el más significativo o el más recordado. ¿Y vos cuando ibas al secundario te importaba la política? No. Nada. Nada. En mi casa no se hablaba de política. No se hablaba de política. No. Nunca. ¿Y por qué ingresaste? Por Laura Brancini, por tu prima, ¿no? Por mi hermano, por Martiniano. Ah, por Martiniano. Martiniano empieza a trabajar con Marina Moretti. Marina era senadora en ese momento, 2014. Y empezó a hacer como actividades más sociales, culturales, los carnavales en ese momento. Hacía Marina con Casa del Bicentenario. Empecé a participar, a sumarme de metida que soy. Y de que siempre anduve mucho con mi hermano. Y terminé descubriendo de que había un mundo que desconocía y que a través de la política se podían lograr muchas cosas. ¿También estuviste vinculada y estás vinculada al Galpón Cultural? Sí, trabajé en sus inicios, trabajaba ahí con las actividades, hoy manejo las redes sociales. Ajá. Y acompaño en las actividades, porque siempre es divertido disfrazarse para un día del niño o en Reyes. En Reyes, claro. Eso es la parte más linda, me parece. Sí. Bueno, ahora te toca una parte tan linda, sentadita ahí en la banca. Sentadita en la banca no, será más difícil. ¿Y en qué vas a trabajar? ¿En qué comisión vas a trabajar, te gustaría? La verdad no sabemos todavía, no sabemos, no hay nada definido. Pero vos sabés las comisiones que hay, las sabés perfectamente, Sí, las conocés perfectamente bien. La de medio ambiente me gustaría, me parece que es un tema que tiene que estar en la agenda de lo que se viene. Esa me parece que es lo que más me interesa. Me interesa que se lleve adelante el Consejo Deliberante Estudiantil, fomentar eso. Y después abordaremos todo, porque un concejal debe, más allá de que no esté en la comisión de presupuesto, leer el presupuesto también es interesante y tendré que aprender a hacerlo también. Sí, tiene un reglamento el Consejo, pero vos lo conocés bien. Sí, el reglamento, participé de la escritura del reglamento. Ah, bien, entonces no Lo que estoy estudiando es la LOM, eso sí, ¿La estoy LOM? estudiando. La Ley Orgánica de las Municipalidades, que bueno, por ahí es más compleja, entonces como no la tengo tan clara... Sí, hay un libro que está todo explicada. Sí, la tengo, comentada, la Ley Orgánica claro, comentada. Se llama comentada. ¿Y vas a seguir con el periodismo estudiando? Sí, claro, me toca recibir. Eso es una meta personal. Una meta personal. Sí, hace muchos años estudio por diferentes causas, tuve que dejar, volver a arrancar. Sí, como a mucha gente. Como creo que a muchos nos pasa, y es una meta personal tener un título. Sería en mi familia la primera con un título universitario terciario, entonces es una meta personal y si Dios quiere el año que viene. Sí, es algo que por suerte ahora es mucho más accesible. El viernes estuvimos en Expo UBA, ahí en el centro universitario, había un montón de pibes y nos decían también esto, ¿no? Que muchos van a ser los primeros que hagan una carrera universitaria en su familia, ¿no? Claro, yo en mi caso fui la primera en mi familia. Mis hermanos terminaron el secundario de grande, bueno, mi mamá también, mi mamá terminó el secundario hace 3 años. Sería la primera en la familia. Espero que mis sobrinos continúen con eso. Se copien de la tía. Claro. Que fue a la Expo UBA, mi sobrina. Ah, mira vos, bien. Bueno, ¿cómo ves la Argentina hoy? Contame. ¿Cuál es tu mirada política de la Argentina? Complicada. Complicada. Atravesamos una crisis que va a ser difícil salir. No comparto para nada las ideas y la manera de gobernar de este presidente. Justamente ayer escribía una columna de opinión para un trabajo de la facultad sobre los vetos de Milei. Esta manera autoritaria de hacer política vetando leyes que el Congreso aprueba es raro, es difícil, es algo que no estábamos acostumbrados y sobre todo vetando leyes para los ciudadanos, para los argentinos, la ley de financiamiento universitario, la de jubilados, el financiamiento al Garrahan.
Me parece que Bueno, son cosas... Sí, entiendo lo que decís y comparto lo que decís, pero es una herramienta de la democracia. Nuestro intendente claro. también usó eso Sí, lo usó. este año. Sí, lo usó. No digo que esté mal utilizado, digo que es algo a lo que no veníamos acostumbrados. Claro, no. Y que no hay que abusar tampoco de eso, ¿no? Y que en los últimos meses de lo único que se habla es de los vetos de Milei. A eso me refiero por ahí. Y con relación a la sociedad, ¿cuál es de San Andrés de Giles, cuál es el problema que ves acá en Giles? Me sorprendió mucho en la campaña que, charlando con los vecinos y estando por ahí un poco más cerca, la necesidad que hay de hablar, de ser escuchados, y la necesidad más grande es no llegar a fin de mes. Hay mucha gente en nuestra ciudad que la está pasando mal, o que le cuesta llegar a fin de mes, que se restringe de ciertas cosas para poder decir, bueno, no me doy este gusto que antes me daba, para poder pagar los gastos fijos. Eso. Sí, bueno, es algo que un concejal y un intendente puede hacer poco, ¿no? Porque eso depende de la política. Sí, podemos hacer poco, más que escucharlos y estar o cerca del ayudarlos vecino. quizás, que ayudarlo a la ayuda que se puede dar a través de un municipio, ¿no? Sí, de acción social, que es algo que el municipio hace. Sí. ¿Cómo ves el futuro, estos 2 años que quedan hasta que se vaya este gobierno? Duros. ¿Más duro que lo que estamos pasando ahora? Sí. Para mí se va a complicar más todavía. Creo que desde antes de las elecciones, 2 semanas antes, cuando explotó esto de los audios y Karina Milei y todo esto, que viene como empeorando la situación. El peronismo tuvo el 7 de septiembre una victoria contundente, ¿no? En la provincia de Buenos Aires. ¿A qué se le atribuís vos? Creo que en parte a la buena gestión de Kicillof, que me parece un muy buen gobernador, y también al descontento de la gente, de los ciudadanos con el gobierno nacional. Yo le agregaría que a la gente no se le puede mentir más, porque viste la campaña de La Libertad Avanza se basó en que el gobierno de Kicillof era un desastre, y la verdad que no era un desastre, que tiene errores y falencias como cualquier todos. otro, pero tampoco es un desastre, ¿no? Lo vemos en la inversión educativa, lo vemos en la inversión en seguridad, o sea, no es un gobierno que esté paralizado. Hay acciones y hay políticas públicas, que son visibles todo el tiempo y todos los días. Creo que por eso es reivindicar el gobierno de Kicillof, y fue un apoyo al voto, y también es el descontento y el desgano de todo lo que pasó. Creo que mucha gente también ha cambiado su voto a raíz de los últimos episodios. ¿Vos hablás de los audios y eso? Sí. ¿Eso influyó para vos? Sí, para mí sí. Sí, para mí sí. Venían a combatir supuestamente la corrupción. No, está bien. A ver, eso puede haber influido en el votante de Milei, en el que le ponían las fichas a Milei y ya se ha sentido defraudado. Eso sí. Sí, para mí en eso influyó. Sí. Hablando de políticas públicas, ¿qué políticas públicas le faltan a San Andrés Giles para vos? Más acceso al trabajo, más cosas para los jóvenes, me parece que... Ajá, ¿cómo qué, por ejemplo? Más opciones para no tener que irse de San Andrés de Giles. Bueno, tenemos un centro universitario, ahora tenemos un centro, por suerte. Me parece que hay que explotarlo, el centro universitario, con muchas cosas. Hablando con jóvenes, solicitaron una capacitación en las billeteras virtuales, por ejemplo. Bueno, eso está piola. En educación financiera. Obviamente, eso es fundamental. Esas cosas que por ahí nosotros las tenemos incorporadas y no nos damos cuenta, y charlando un poquito con ellos te das cuenta de que... Este año hubo una, pero muy chiquita, ahí en el SIC, pero creo que para gente adulta. Me parece que es la del Banco Provincia, pero es para adultos mayores. Para adultos mayores, sí. Tal cual. ¿No te parece que faltan otras políticas, como por ejemplo el acceso a la tierra, que no hay no hay política acá en San Andrés de Giles de eso? Creo que será que para este consejo que viene tendrá que trabajar y modificar el código también, que es algo que los vecinos vienen solicitando. Ajá. Que no desconozco del tema y de todos los reclamos que vienen haciendo los vecinos en este último tiempo, y me parece que eso también hay que repensarlo y empezar a trabajar en ese nuevo código. Y obvio, yo alquilo como cualquier vecino, y es una problemática también esa. Sí, algo que ha venido creciendo, una palabra que no sé si la inventó Marina Moretti, pero fue la primera que lo usó, que es la conurbanización, ¿no?
que está sucediendo acá en San Andrés de Giles, ¿no? La gente que le da un pedazo de terreno a su hijo para que se haga su casa atrás, y bueno, y hay 2 familias viviendo en Sí, 2, 3. 2 o 3 también, ¿no? Sí, eso pasa mucho. Sobre todo en estos días de campaña, por ahí tocabas un timbre y te das cuenta que Atrás vivía otra había familia. 3 familias más en el mismo terreno. En el mismo terreno. Sí, sí, eso se ve eso mucho. está pasando en San Andrés de Giles. Y creo que es por la falta de acceso a la tierra, bueno, el procrear. Quedó una obra en nuestra ciudad abandonada. Sí, total, sí, absolutamente. Ahí iba a haber 70 viviendas, creo. 70. Que es un número. Una de las partes de la sociedad más golpeada por la pandemia fue la juventud, ¿no? Hay muchos problemas de salud mental, ¿no? ¿Vos lo vas notando? Salud mental, sí. Se viene haciendo un trabajo desde Juventudes. Justamente ayer estuve con la directora de Juventudes y hablábamos de eso, de que se viene haciendo un taller de salud mental en las escuelas secundarias, pero que los chicos muchas veces piden más ayuda todavía. Piden más lugares para ser escuchados, no solo dentro de las escuelas, que me parece que es un gran ámbito de contención para esos pibes, pero sino que piden ser escuchados fuera de las escuelas. Ajá. ¿Y qué idea tendrías vos sobre eso? Creo que hacen falta talleres con especialistas. Sí. Es necesario también que haya propuestas y cosas para que hagan esos jóvenes. Está bueno. Porque también escuela, para mí viene claro, de la mano de las adicciones. Más allá de la salud mental, ha crecido mucho el... Sí, pero a ver, no todos los chicos son adictos. No. Pero, hay muchos que no son adictos y tienen problemas de salud mental, ¿no? De depresión. El bullying. El bullying, ¿no? Algunos que caen en esto de los juegos virtuales a través del celular. Las apuestas, claro, ese tipo de cosas, ¿no? Pero estaría bueno que el Estado podía tener ahí una estructura, ¿no? Para mí hay que sumar más opciones en salud mental y contención, con profesionales capacitados, y empezar a hablar de esas cosas también. Sí, no, claro, tal cual. Porque no hablar de esas cosas no se habla, claro, hace que más chicos entren en eso. El año pasado, me acuerdo, desde el Galpón dimos una charla sobre apuestas, y la verdad que fueron un montón de pibes. Y me parece que generar esos ámbitos para hablar de que eso está mal o de cómo utilizarlo, porque todo en su justa medida sirve, pero cuando ya se vuelve que le robamos la tarjeta de crédito a papá para jugar, es un peligro y es una adicción. Rocío, gracias por venir. No, muchas gracias. Sabes que estoy muy contento que seas concejal. Lo sé, muchas gracias. Nosotros ya venimos, no se vaya, ya se Café Político. Continuamos en Café Político, este lunes, como todos los lunes acá en Canal 2 Volcable. Ahora vamos a charlar unos minutos con José Grosso, que es consejero escolar, que nos vino a visitar. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Muy bien, muchas gracias. Bueno, ¿cómo ves lo que pasó el domingo 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires? ¿Lo esperabas? ¿Esperabas una victoria del peronismo así? Por supuesto que la deseaba. Y la realidad que uno tenía la percepción de que tenía que suceder algo que ubicara las cosas en su lugar, ¿no? Nosotros tenemos una función en el Consejo Escolar y tenemos la posibilidad de comparar, Marcelo. Nosotros tuvimos 4 años con un gobierno nacional durante una pandemia. Sí. Y llevamos casi 2, 1 año y medio, con un gobierno nacional distinto. El gobernador es el mismo. Y el signo político de la municipalidad es el mismo durante los 6 años. Y nosotros notamos una modificación abismal en la realidad nuestra de cada día, con un agravante permanente de la falta de fondos destinados para algunas cuestiones importantes, que tienen que ver justamente con esta política de ajuste salvaje, que no mide, que no mira si es educación, si es discapacidad, si es salud de pibes, y en ese marco quedamos todos adentro, y la única forma de enviar un mensaje que tiene la democracia
en los domingos que se vota cada 2 años. Tal la cual. realidad es que el pueblo ha sido contundente, Sí. lo deseaba yo en el sentido de que era importante que el mensaje fuese claro y fuerte. Y además, la campaña comete un error gravísimo, porque hace un rato se lo decía en el bloque anterior a Rocío Constantino, la gente no es tonta, ¿no? Cuando le dicen a la gente que la gestión de la provincia de Buenos Aires es desastrosa, sabe que no es verdad, porque hay una gran inversión en educación, en salud, en seguridad. Tiene errores como cualquier gestión, ¿no? Falencias, pero tampoco fue un desastre, ¿no? La gente ya no compra esos discursos que no son reales, me parece, ¿no? Pero la Vos gestión... fíjate que Kicillof sacó los mismos votos que en el 2023, o sea que su gestión está intocable por ahora, ¿no? Y tenés la gestión de Kicillof para compararla con la gestión de Kicillof. Claro, ese es el tema. Es el Una tema. cosa que vos podés decir, este gobernador es peor que el que teníamos anteriormente, pero el que teníamos anteriormente, que inauguraba 3, 4 edificios en San Andrés de Giles, hablando de escolares, era el mismo. Entonces, bueno, podés decir que aquel gobernador era bueno y hacía un montón de obras y que este gobernador que tenemos ahora es malo. ¿Qué es lo que cambió? Esto que hablábamos hoy, el tema de... y que no cambió en la provincia de Buenos Aires. Vos fijate que terminada la elección bonaerense no puede juntar a los gobernadores que en su momento le dieron la posibilidad de la ley bases y todos le dicen yo no me junto con vos hasta que no nos mande los fondos que nos tenés que mandar. Entonces ni siquiera tienen esa posibilidad. Está claro que la gestión del gobernador Kicillof está resentida respecto de los primeros 4 años, pero también está resentida la santafesina, está resentida la cordobesa y la de todos los gobernadores que le están diciendo en Corrientes, de los cuartos dentro de la Libertad Avanza. Entonces yo digo, hay un mensaje que es nacional. Obviamente que la provincia de Buenos Aires tiene un eco mucho más elevado que los demás, pero era importante que sucediera, porque si no, parece que es todo lo mismo. No, aparte equivocan en los mensajes, me parece, el otro día lo hablábamos con Augusto Bianchi ahí sentado donde estás vos, que ellos no quisieron utilizar el eslogan kirchnerismo nunca más, porque le parecía que no servía para nada, y la verdad es que tenían razón en no usarlo, porque primero que la provincia no la gobierna el kirchnerismo, y es un mensaje que la gente no es tonta, sabe que las cosas son así, ¿no? Yo insisto, a mí me preguntan, ¿vos sos kirchnerista? Y el primero que hizo una definición de esto fue el mismo Kirchner. Sí. Decía, nos dicen kirchnerista para bajarnos el precio. Exacto. Entonces, yo el kirchnerismo, no sé qué es el kirchnerismo. Nosotros somos peronistas. Dentro del peronismo hay gestiones y gobiernos y muestras que nos hacen sentir orgullosos, otras que nos han hecho sentir avergonzados, y en ese marco somos peronistas. El kirchnerismo, la realidad es que vienen el no vuelven más, ¿te acordás? Sí. No vuelven más, en el 2015 era no vuelven más, y en el 2019 estábamos de vuelta. Entonces digo, ahora de vuelta, salvo una masacre, vos no podés eliminar al único partido político, el único partido político autóctono, genuino, con una mirada política y filosófica nacida y surgida de la propia Argentina. Todo lo demás son corrientes liberales austríacas o democracias no sé qué, o el socialismo de los comunistas no sé de dónde. El peronismo surgió acá y tiene una doctrina clara, contundente y propia, ¿no? La de... no es socialista, porque el capital lo respeta al capital, pero entiende que debe haber una participación de los laburantes en eso. Seguramente. Yo siempre Entonces yo digo, cuando vos tenés presidentes que han ganado con el 50%, porque se confunden, La gente dice que Milei ganó con el 52%, no, Milei sacó el 30 y pico. El 52 lo sacó en el balotaje. Claro. ¿No? Nosotros hemos No, tenido... la elección la ganó Massa.
Nosotros hemos tenido, sí, con el 47. Ah, Nosotros hemos, con el 43, le faltaron sí, dos dos puntos. Nosotros hemos tenido presidentas que ganaron con el 52%. Cristina Kirchner, 2011. Y eso fueron el 52% del país que le fue a poner el voto. Pensar que ese 52% no existe más, o que nunca más, no, la verdad que es ridículo. Y me parece, mirá, una de las cuestiones que yo miraba con optimismo en estas elecciones era y lo voy a decir lo digo con respeto, porque por ejemplo en Giles fue así, la resurrección de la UCR, ¿no? Un partido que estaba desaparecido, fagocitado. Por el PRO. Sí, por el PRO. Se lo decía, estábamos en la escuela 1 fiscalizando a Sebastián Agotegara y le digo, yo miro con optimismo lo de ustedes. ¿Por qué? Porque si yo no quiero si yo tengo que aceptar que no esté el peronismo, me gustaría que esté el radicalismo. ¿Por qué? Y porque los radicales también son gente que tiene una mirada social, demócrata, con una mirada que entiende al individuo, y Alfonsín es un ejemplo de eso. ¿No? Todas estas cosas raras, externas, extremas, mejor dicho, no externas, extremas, que vos sentís que los intereses reales que defienden están fuera de este país. Que a los que quieren beneficiar son tipos que no viven entre nosotros. Obviamente. Entonces vos decís, bueno, yo no quiero estos radicales, sí, no hay problema. Radicales, no sé, no hemos tenido tantas alternancias distintas. Pero yo no quiero radicales nunca más. Sí creo que es importante que esta mirada tan extrema de la libertad avanza dure poco. José, ¿cómo ves el futuro de estos 2 años en Argentina? ¿Cómo lo ves? Mirá, yo digo que es complejo. Una parte que no respondí de la primera consulta tuya tiene que ver con lo que pienso para la segunda. Yo digo que uno de los secretos del peronismo fue la unidad. El que crea que el resultado... Vos sabés que nosotros estamos muy cerca de la gestión del gobernador Kicillof, con el movimiento Derecho al Futuro, pero si nosotros creemos que el único ganador es Kicillof, estamos haciéndonos un daño mintiéndonos entre nosotros y tal vez hasta perjudicándolo a Kicillof, como a nivel local. Si creemos que el peronismo gana, porque lo escuché en varios lugares, exclusivamente por la buena elección del primer candidato, y no, hubo un trabajo de todo el peronismo para que el primer candidato, para que Paco, Eugenia, que son candidatazos, o Jorge y Vanessa en el Consejo Escolar, encabezaran las listas, si bien eso es bueno por sí mismo, no sé si alcanza con un peronismo dividido, con un peronismo trabajando a desgano. Nosotros salimos todos a laburar por la lista, sintiéndonos parte de esa lista. Es importante entender esto porque también podemos llegar a confundirnos, ¿no? En pensar que alcanza o que esto da un respaldo a cualquier situación y que todo está dicho con esta elección. Y me parece que el que lo lee así lee mal. Tengo una mirada un poco distinta yo. A ver, yo creo que el gran ganador fue Kicillof, porque Kicillof impuso el desdoblamiento de las elecciones, algo que el kirchnerismo estaba visiblemente en contra de esto. Un sector del peronismo, decís vos, un sector del peronismo, que era la Cámpora. La Cámpora, ahí está. Kicillof insistió y le salió muy bien, o sea, y por eso para mí es el ganador en esta contienda. Perdón, y la Cámpora incorporó sus candidatos, laburó, yo trabajé con gente de la Cámpora caminando los barrios, digo, es cierto, una posición prevalece en una discusión. Bueno, siempre. Es una condición del peronismo, se juntan. Bueno, no, pero no es menor. No, perdón. No es menor porque en elecciones de medio término, donde en San Andrés de Giles hemos ido separados, salimos segundos y terceros. 2017, segundo y tercero salimos. Es verdad, sí. Entonces, digo, no es menor y no hay que subestimar la importancia de la unidad, porque si no cometemos el error de encandilarnos con las luces y creer que con poquito alcanza, ¿no? No alcanza. Y después otra cosa que yo creo que
está bien esto de mirar la cantidad de concejales que saca cada uno, las mayorías que se consiguen y no, pero también hay que ver la cantidad de cómo reaccionó el votante, ¿no? La oposición consiguió un montón de votos, ¿no? La diferencia fue de 700 votos, no es una elección que hayan ganado como Kicillof, que ganó por afano, ¿no? Justamente. Eso es una señal, no digo alerta, sino de prestar atención a esto, ¿no? Esta elección, la local, que es linda porque los números los tenemos cerquita, la elección local muestra muchas cosas para analizar. En política no se suma linealmente. No, jamás. Quedó demostrado. Un error. Quedó demostrado, ¿no? O sea, los dos candidatos a intendente que perdieron juntos no se sumaron ahora. No. No sacaron los mismos votos que sumados. Exactamente. En la de hace 2 años. Y la lista de Fuerza Patria, en este caso, repite una elección muy parecida a la del intendente de hace 2 años también, un 47% en porcentaje. Sí, sacó un poco más, me parece, Miguel, ¿no? En votos. En votos, sí. Pero en porcentaje, sí. El porcentaje es el 47%. Entonces yo digo, son elecciones lindas para analizar. Yo creo que devuelve un equilibrio al Consejo Deliberante que era necesario, un equilibrio natural. Vos fijate que nosotros hemos participado en distintos momentos del Consejo Deliberante. En alguna oportunidad... ¿Vos fuiste concejal? Yo fui concejal, fui asesor letrado. Cuando estaba Miguel... Mirá, José Miano... Miguel, José Miano. Perdón. José Luis. José Miano. José Miano, presidente. Germán de Rossi, secretario. Peronista. El asesor letrado era yo. Peronista. Y no me acuerdo quién era la contadora, o el contador, no me acuerdo. Ahí ahora me voy a acordar. Seguí haciendo Luli Maggi. Luli Maggi. En esa gestión. Terminamos de la gestión y comimos un asado en lo de José, Germán, yo, José. Había un equilibrio. Nunca sucedía esto. El que ganó se lleva todo y el que perdió no tiene acceso a nada, claro. Se tiene que llevar el papel higiénico de la casa. Comparto. Entonces ahora son puertas que se van cerrando y abriendo en la medida que uno va definiendo este tipo de actitudes. Y me parece que le hizo daño incluso a una institución tan importante como el Consejo Deliberante, porque cuando vos tenés algo así tan cerrado, se desperdicia. Cuando vos tenés para mostrar, cuando vos tenés pluralidad y apertura, ¿viste? Yo noto que no se leen las ordenanzas, no se leen más. O sea, punto 1, 2, 3, sobre el arbolado, que se apruebe. Y yo digo, ustedes cubren, los periodistas cubren, hay otra radio creo que transmite. Sí, Val. Y yo digo, a veces me pongo a escuchar la sesión y termina, o sea, no tengo idea qué decía cada ordenanza. Digo, me parece que debería amigarse con el vecino, el Consejo Deliberante en ese aspecto, ¿no? Un funcionamiento que llegue, que los vecinos entiendan para qué está el Consejo Deliberante, ¿no? ¿Cómo ves, cuál es para vos la problemática que puede tener hoy San Andrés de Giles? A nivel social, a nivel estructural, ¿qué ves lo que le está faltando a la gestión? Bueno, más allá del ahorcamiento económico que tienen todos los municipios, ¿no? Porque eso es para todos es igual. No es que a uno le bajan más plata que a otro, a todos están siendo perjudicados por este gobierno nacional, ¿no? Yo lo que creo que la otra vez le mandé un mensaje al intendente, creo que te lo dije a vos también, tomando un café. Había pasado una inundación muy grande y en Giles no se había desbordado nada. Sí. Y no había salido a ningún lado. Y Areco estaba con evacuados. 17 de mayo de este año. Y yo decía, ese tipo de obras son obras que son electorales, electoralistas. No te generan votos porque no se ve, está enterrado bajo la tierra el trabajo.
pero son las obras más importantes que tiene que hacer una gestión. Yo lo que noto es que Giles ha crecido, y es importante que crezca, es importante que se incorporen lotes, porque los hijos nuestros tienen la posibilidad de quedarse a vivir y comprarse un terreno acá, obviamente. Bueno, hay una falencia ahí, es fundamental. Lo que sí, vamos muy lerdo con la infraestructura para esos barrios nuevos. Entonces vos ves que hay una diferencia abismal en la calidad de vida de un vecino que vive a 10 cuadras del centro, que del que vive en el centro, ¿no? Entonces yo digo, eso nos ha... porque hay ejemplos de otras ciudades que planifican distinto, ¿no? Entonces vos entrás a Chivilcoy y vos tenés grandes extensiones de terreno, sí, y avenidas con bulevar, sí, y hormigón y luces, sí, hechas, y los terrenos todavía no están construidos. No están construidos, sí, verdad. Entonces vos decís, el día que empiecen a construir, ese vecino va a tener el cordón cuneta, el asfalto, la plantita, ya le va a dar sombra, claro, y va a tener agua corriente y ya tiene gas. Una cuestión de... Eso lo de la planificación, sí, planificación al mediano y largo plazo, sí, es una... Lo mismo que en tu casa, si vos necesitas comprarte un jean, una remera y un par de zapatillas y no te alcanza para las 3 cosas, bueno, empezás comprándote una, ¿no? Y después, con el tiempo, compras la otra y la otra, ¿no? Sí, yo creo que en ese aspecto se ha cedido mucha iniciativa en la hora de elaborar los proyectos de loteo, y por ahí hacemos hincapié en alguna ventaja y nos olvidamos de los vecinos que van a vivir en el loteo, ¿no? Por ahí, pero bueno, yo creo que, bueno, si de acá adolece las gestiones sucesivas, gestiones municipales, te repito, que no lo digo como un tercero, de las que participé indirectamente como concejal, funcionario municipal, estuve en inspección, o asesor letrado. Yo no hablo de otros, hablo de nosotros. Creo que de lo que adolece es de una falta de planificación a mediano y largo plazo, que le dé un mejor nivel de vida a los vecinos que se van incorporando. Entonces vos estás viviendo, y viene desde Aldo, yo me acuerdo que era concejal en el 2001, y de familia propietaria recién arrancaba, y vivían entre la tierra, en la familia propietaria. Y hoy siguen viviendo entre la tierra. Y estamos hablando de hace 30 años, 20, el 2001 entré de concejal, estamos 25. Se hacían las casas de bloque, ¿te acordás? Bueno, y las calles eran de tierra, todas llenas de pozos, y hoy vamos, y las calles son de tierra, algunas tienen una piedrita, y siguen estando llenos de pozos. O sea, 25 años, una banda de tiempo, sí, ¿no? Entonces, digo, en esas cuestiones creo que estamos medio pasivos. José, gracias por venir, Bueno, siempre es un gusto hablar con vos. Bueno, a mí me gusta también hablar con ustedes y con la gente. Gracias por esto. Con ustedes nos encontramos el lunes que viene. Que tengan buena semana. Esto fue Café Político.